y hablaremos del Dios de la segunda oportunidad, o más bien el Dios de las muchas oportunidades. Amén. Entonces es un tema que quiero que pongas atención a esta palabra. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 1. Voy a leer, si me apaga la luz, hermano, por favor, para que podamos verla más claro, un poquito más claro el proyector. ¿Dónde estamos en el verso? No sé si no tenemos ahí una traducción. Dice la palabra de Dios de esa manera, 2 de Corintios 6:1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Una vez más, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibamos en vano la gracia de Dios. Pero ahora quiero que vayamos a una versión diferente. Vamos a ver esas versiones de la palabra de Dios. Creo que esta es la de Dios habla hoy. Y en la parte de arriba dice 2 Corintios 6:1, de HH es Dios habla hoy. Hasta ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, le rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado. Una vez más, ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado. ¿Qué nos enseña esta palabra? Todos concluimos en algo, que muchos de los que estamos aquí tuvimos como una primera etapa en nuestra vida. Conocimos a Dios hace algunos años, pero por alguna situación de momento descuidamos nuestra comunión con Dios, descuidamos nuestra relación con Dios, y empezó una frialdad en nuestra vida que pudo detenernos, que pudo frenarnos en lo que veníamos haciendo, y de ahí nos quedamos como quietecito y no sentimos más motivación de hacer algo. Alguien mató nuestros sueños, alguien vino y en una ocasión yo estaba en un tiempo maravilloso de aprendizaje en la ciudad de Monterrey, que en estos días comienza esa enseñanza o esa capacitación que se llama perito arquitecto. En estos días, ayer en la mañana veía un video donde el pastor Richard estaba promocionando ya el tiempo de enseñanza, y Dios me permitió en el 2013 llegar a ese momento de sentarnos, escuchar las enseñanzas, ser capacitados en cuanto al conocimiento de la cobertura de todo lo que nosotros pertenecíamos de comunidad cristiana. Entonces, la última parte de la actividad ya se cierra con un congreso que se llama, el nombre del congreso es Profetas Levantados, y tuve la oportunidad de pasar para ser ministrado. Bueno, ya me voy a casa, quiero escuchar la voz de Dios, quiero entender qué Dios tiene para mí. Y cuando yo paso, Dios comienza a hablar a mi vida y me decía esto, ¿no? Por muchos años alguien siempre se opuso, alguien siempre detuvo, no quería que tú hicieras lo que el corazón de Dios anhelaba. Y me daba una palabra y me decía, yo puedo ver cómo cortaban tus alas, puedo ver cómo cortaban ese momento. Cada vez que tú querías crecer, algo se interponía y no podías lograr lo que realmente Dios anhelaba para ti. Yo comencé a llorar y comencé a recordar muchas cosas que a veces en la vida de Dios nos dicen, nos detienen, nos ofenden, nos lastiman, te critican, y por pequeñas cosas descuidamos lo maravilloso que Dios tiene para nosotros. Inclusive cuando compartes tal vez una palabra, apenas se te da la oportunidad de decir, bueno, hermano, ¿por qué no predicas hoy? Llegas, te preparas, estudias y muy contento, llegas a compartir la palabra de Dios, y terminando, entonces estás muy motivado, muy emocionado, en otras palabras, ¿no? Dice, hoy sí ya prediqué por primera vez. Pero no va a faltar alguien que se va a acercar, ¿y qué crees que te va a decir? No lo hiciste bien, fallaste, tuviste muchos errores. O además, creo que no estás capacitado todavía para predicar. Eso muchas veces viene a desmoralizar nuestra vida, a derrumbar los sueños. Te estoy hablando de algo pequeño, pero pueden haber muchas cosas más, procesos más que puedes pasar. Pero ¿cuál es la amonestación de la palabra? Dios nos amonesta en algo. Así pues, nosotros, dice, como colaboradores suyos, nos exhortamos también a que no recibamos la gracia de Dios
en vano. Yo quiero que regresemos al verso de la traducción Dios habla hoy. Que no desaprovechemos la bondad que Dios nos ha mostrado. Que podamos, si hay una segunda, una tercera o una cuarta oportunidad, nosotros podamos aprovechar y decir: Dios, yo quiero hacer algo más. Yo quiero ir por algo más. Yo no quiero estar solamente sentado escuchando tu palabra, conformarme, regresar a casa, sino poder trabajar en tu obra, poder aprovechar la oportunidad que tú me das. Ahora pues dice, como colaboradores en la obra de Dios, que es el apóstol Pablo escribe, dice: les rogamos. ¿A cuánto les gusta que les ruegue? No, yo creo que como que a veces decimos: no, voy a dejar que me esté rogando un poquito más. Pero este término, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice esto: yo les ruego, ¿qué más? Que no desaprovechemos la bondad que Dios nos ha mostrado. ¿Qué Dios ha hecho en tu vida? Yo creo que en una etapa de nuestra vida donde le hacemos tantas promesas a Dios es cuando nos enfermamos. ¿Qué más? ¿En qué otra parte de nuestra vida le hacemos tantas promesas a Dios? Cuando estamos enfermos. ¿Otra más? Cuando tenemos problemas. ¿A dónde más le hacemos promesas a Dios? Yo creo que hay áreas de nuestra vida que: Señor, si tú me permites salir de esto, te prometo que te voy a servir. Y Dios agarra su gracia, su bondad, se te extiende y salimos de esa situación. Pero saliendo de ese lugar, se nos olvida nuevamente y volvemos al lugar donde estábamos. No recuerdo a quién le comentaba una ocasión. Yo vi un video de una pequeña oveja. Esa ovejita iba caminando y de repente había una abertura. Se ve como la tierra se abrió, como que será unos 30 centímetros tal vez, y la ovejita venía caminando. Es un video, venía caminando la oveja y de repente ¡paz! Cae con las 4 patitas enterradas en esa grieta, y por más que quería salir no podía, estaba totalmente atorada. Toda esta parte de acá se presionó en esa grieta y ahí estaba, y lo que hizo fue conformarse y quedarse nada más, quietecita, sin ninguna posibilidad de salir de ese lugar. Y viene el pastor, ahora sí que el dueño de la oveja, mete la mano y la saca de allí, ¿no? La saca, la carga y la pone en un lugar, una tierra firme. Y aquella ovejita se para, se sacude y comienza con tanta alegría, y a mí me causa mucha gracia, porque la ovejita empieza a hacer esto, empieza a brincar, y en esa alegría va corriendo. ¿Y qué cree? ¡Pum! Vuelve a caer más adelante en la misma grieta. O sea, acababa de salir de una, se alegró solamente un rato y de repente estaba otra vez en el mismo lugar. ¿Qué dice la palabra? No desaprovechemos la bondad que Dios nos ha mostrado. No desaprovechemos la oportunidad que hoy tenemos de estar en la casa de Dios, de estar en este lugar. Cada día Dios nos muestra una misericordia nueva. Dios no repite las misericordias de ayer, de antier. No, cada día es algo nuevo, es una experiencia nueva. El maná que alimentaba, con la cual Dios alimentaba al pueblo de Israel en el desierto, no era algo que se guardaba del siguiente día. Es más, Dios decía: está estrictamente prohibido guardar el maná para el siguiente día. Eso es una comida en una sola exhibición. No se puede repetir el día de mañana. Mañana ya habrá algo nuevo. Pero no faltaba alguien del pueblo de Israel que con la duda en su corazón decía: hay mucho maná, ¿y qué tal si mañana ya no hay? ¿Qué hacían? Que se juntaban el maná, lo guardaban en un lugar escondidito donde Moisés y los líderes del pueblo no lo vieran. Ahí lo dejaban, por si no hay mañana. Pero ¿cuál era la sorpresa de ellos? Que cuando iban a buscar el maná, dice que se habían gusanado. Eran solamente gusanos que estaban en el recipiente donde habían guardado el maná. Porque Dios tenía siempre algo nuevo. Diga conmigo: algo nuevo.
¿Cuántos creen que Dios tiene algo nuevo para nuestra vida? Lo de ayer ya pasó. Lo de hoy es el presente, lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que aprovechar. Y el día de mañana, si tenemos vida, igual entender que hay un propósito para nosotros. Hay personas que pasan por una situación y ahí se quedan estancados, ahí se quedan guardando tanto coraje, resentimiento, tantas cosas en su vida que hacen que su caminar sea demasiado lento. En esos días, yo en la mañana iba hacia el trabajo y estaba escuchando un programa en la radio. Hay un doctor muy reconocido a nivel nacional, creo que algunos lo han escuchado, se llama César Lozano. Y él tiene un programa en la radio y ese programa se llama El placer de vivir. Y estaba escuchando. Y ya en la última partecita donde estaba terminando el programa decía esto: de nosotros depende la actitud que día a día podemos tener. Está en nosotros la decisión cómo podemos enfrentar ese día. Cuando yo escuché esa frase dije, esa palabra es lo que el salmista escribe y dice: este es el día que Dios hizo para mí. Esta es la bondad que Dios ha mostrado para mí, por tanto me alegraré, me gozaré de él, voy a disfrutar la vida que Dios me da, voy a disfrutar la oportunidad que Dios me da, voy a aprovechar la bondad que Dios me está mostrando. Si pones atención al versículo, por favorcito, no es, me regresas tantito el versículo, dice en esa parte que nosotros somos colaboradores en la obra de Dios. ¿Qué es ser un colaborador? Alguien que está ayudando, alguien que está presto a que el propósito de Dios se cumpla. ¿Qué dice la palabra? Ahora pues, como colaboradores de la obra de Dios o en la obra de Dios, les rogamos que no desaprovechen la oportunidad. ¿Cuántos saben que todos somos miembros o personas muy importantes para el reino de Dios? ¿Cuántos saben que somos alguien muy importante? Que la obra de Dios, que nosotros tenemos el poder y la bendición, el privilegio de poder hacer que la obra de Dios crezca o que la obra de Dios se detenga. En nosotros está el poder como colaborador de hacer que la obra de Dios se extienda o que la obra de Dios se frene. ¿Cuál es nuestra actitud? Todos los que tenemos una segunda oportunidad, todos los que tenemos una tercera o cuarta oportunidad en la vida, ¿qué estamos haciendo con la bondad de Dios mostrada? ¿Estamos colaborando correctamente para que la obra de Dios crezca? ¿O lo que nosotros nos detenemos? El reino de las tinieblas avanza llevándose a nuestra juventud, llevándose a nuestros niños, llevándose a matrimonios. Cuando nosotros nos detenemos, cuando permitimos la frialdad, cuando desaprovechamos la oportunidad de servir a Dios, muchas cosas se detienen en el reino de Dios. Por eso la palabra nos enseña esto, que nosotros somos colaboradores. Hay una frase, yo creo que todos la conocemos y la hemos escuchado, que dice: si no vas a ayudar, ¿quién sabe esa frase? Si no vas a ayudar, dice, tampoco estorbes. Pero esta palabra, cuando nosotros venimos para decirle a Dios: yo estoy dispuesto para ayudar, yo no vine a estorbar, yo vine a ser un colaborador, a ser alguien que pueda poner sus manos y que seas tú quien lo uses para lo que quieras hacer. ¿Cuántos han dicho esta palabra a Dios? Cuando Dios, úsame, aquí están mis manos para que puedas servir, aquí están mis pies para que puedes servir. ¿En qué puedo servir para ti? Me siento honrado de poder escuchar que tú me has llamado. Nuestro hermano Raúl usa mucho una frase mientras está ministrando y dice: Dios, tú no escogiste a Dios, Dios te escogió a ti. Dios puso sus ojos sobre ti, sobre mí, porque Él está viendo que hay algo que nosotros podemos hacer. Yo estaba un día viendo un pequeño video de unas hormigas. En el video decía, ¿no? ¿Cómo engañar a una hormiga exploradora? Yo nunca le había puesto, pero atención a cómo trabajan
pero en ese pequeño video había un pedazo de pan puesto aquí así. Y venía una hormiga caminando, entró y empezó a dar vueltas, vio el pan, no intentó moverlo, simplemente le dio vueltas, agarró la hormiga y se fue. Y en lo que se fue, la persona que estaba grabando el video, ¿qué cree? Agarra y levanta el pan y le dice: te voy a engañar, a ver qué va a hacer de regreso. Se fue y en un ratito venían más hormigas. Y cuando llegan, ¿qué creen? No había nada más. Se la dejaron allí como una hormiga mentirosa. No, aquí había algo. Y todos daban vuelta y no había nada. Pero yo puedo pensar que si todos vinieran al mismo tiempo, sería más rápido el trabajo, porque no tendría que regresar alguien a avisar que había algo bueno allá adelante, sino con toda la actitud encontramos, cargamos y nos vamos. Y muchas veces en nuestra vida hay bendiciones que se nos han ido porque hemos desaprovechado el tiempo y la oportunidad que Dios nos da. Hay bendiciones que se han ido de nuestra vida, que se han ido de nuestras manos, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, porque lo hemos pensado tanto y hemos desaprovechado la oportunidad y la bondad que Dios ha mostrado en nuestra vida. A veces Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero en el momento de recibirlo nos quedamos pensando tanto: ¿qué voy a hacer? ¿No voy a lograr? ¿No voy a poder? Y de un momento a otro, de todo lo que nosotros podamos estar planeando, podamos estar viendo que Dios puede hacer en nuestra vida, de tanto pensarlo, llega la frialdad. Llega una vez más el desánimo y nos detiene. Quiero compartir en esta mañana un ejemplo donde la palabra de Dios nos habla de la vida de un hombre. Yo creo que muchos lo conocemos, un hombre llamado Sansón. ¿Cuántos han leído esta historia? Vamos a Jueces, en capítulo 16. Quiero mencionar 7 errores que Sansón cometió. Antes de ello voy a relatar un poco acerca de la vida de Sansón para quienes no hayan escuchado esta historia, quienes tal vez están empezando en su caminar con Dios y no habían escuchado esta historia. Quiero relatarles en breve antes de darle lectura. Dice la palabra que un día un matrimonio, como cualquiera de nosotros, común y corriente, un matrimonio ordinario, Dios fija sus ojos en ellos, pero en ese matrimonio había un pequeño detalle: la esposa era estéril, no podía tener hijos. Pero un día Dios le dice: ¿sabes qué, hija? Te voy a bendecir con un hijo, solamente que para que este niño pueda cumplir su propósito tienen que haber ciertos cuidados muy especiales para él. Tienes que cuidarlo, tienes que guardar su vida, porque él va a servir no solamente a la familia tuya, sino a su país, a su nación. Dios lo levanta con un propósito. Sé que esta mujer entendió, bueno, ofrendaron a Dios, llegó el tiempo donde nace el niño y comienza la etapa de este joven llamado Sansón. Dios comienza a decirle muchas cosas o indicaciones de las cuales él tenía que, reglamentos que él tenía que cumplir para que su vida, su ministerio, su llamado, su propósito no fracasara. Y le puso ciertas reglas: esto no vas a poder hacer. Pero ¿saben cuál fue el error de Sansón? No aprovechó la bondad de Dios mostrada hacia él y hacia su familia. Había un enemigo que siempre oprimía al pueblo de Israel, que eran los filisteos. Era un enemigo que siempre buscaba que a Israel le fuera mal, y Dios dijo: bueno, a ti Sansón, te voy a poner mi espíritu y vas a tener una fuerza impresionante, que vas a poder derrotar a tus enemigos. No, un solo hombre jamás va a poder contra ti. Es más, si te ponen 300, si te ponen 1000 hombres, tú solo los vas a poder destruir, porque mi espíritu va a estar en ti. ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cuántos tenemos la fuerza como de Sansón? Algunos dicen no, pero yo te digo que sí, porque el mismo Espíritu Santo que estaba en Sansón está en nosotros. Amén. Es solamente, tal vez físicamente, yo me pongo a pensar así a veces ideas vagas nada más, y digo, bueno,
cómo realmente era Sansón. Era grande, era alto, porque en el caso de Goliat la Biblia describe su estatura, describe las medidas, el peso y todo. Pero Sansón no sabemos realmente cómo era. Lo único que la Biblia describe es que él tenía su pelo largo. Por ahí está Ashley. Yo creo que todos codician, ¿no?, la cabellera que trae Ashley. Y me imagino que Sansón traía un pelo largo. Pero su físico no podemos describir cómo era. Pero algo que podemos entender la palabra es que no eran las fuerzas de él, era el Espíritu de Dios. Que en los momentos difíciles, en los momentos que él enfrentaba alguna situación complicada, el Espíritu Santo tomaba el cuerpo de Sansón para hacer pedazo a su enemigo, a la oposición que hubiera, y muchas cosas impresionantes que nosotros vemos en la Biblia. Pero Sansón cometió ciertos errores que lo llevaron y fue descuidando la naturaleza que Dios le había dado, la vida o el estilo de vida que él debería de llevar. Quiero mencionar algunos, voy a hacer rápido, algunos de los errores. Número 1, Sansón tenía estrictamente prohibido tener esposa de otra nacionalidad que no fuera israelita. Entonces, el primer error de Sansón fue la inclinación por las mujeres que pertenecían ¿a qué? A otra nacionalidad. Aquí dice inclinación por las mujeres que no pertenecían a su misma nacionalidad. Ese es uno de los primeros errores. Sansón decía: tú no podrás emparentar con alguien que no sea del linaje de Israel. ¿Y qué creen que es lo que hacía Sansón? Era lo primerito que hacía Sansón, de ir y buscar por otro lado. Número 2, error número 2. Sansón no podía tocar el cuerpo de un animal muerto. No podía acercarse a alguien muerto. ¿Qué hizo Sansón? Dice que él, en un enigma que él había hecho para conquistar, para impresionar a la muchacha, terminó yendo dice que vio a un león muerto, y dentro de ese león unas abejas hicieron su casita. Bueno, ahí producieron miel, y Sansón, para sacar esa miel y para poder descifrar, él tuvo que meter la mano o manipular el león, cuando le estaba estrictamente prohibido acercarse a un animal muerto. Siguiente, el error número 3. Número 3, participó en banquetes de los filisteos. Sansón no podía participar de las comidas de los filisteos. El ángel lo prohibió cuando aún él iba a nacer, que no tomaría nada que procedería de la vid, ni comería cosa inmunda. Todos los reglamentos que Dios le había dado a Sansón eran lo primero que él estaba quebrantando. Y pasó 1, pasó 2, pasó 3, y vamos con el número 4, lo siguiente que Sansón hizo. Cometió un pecado de impureza, el cuarto pecado dentro de los 7 pecados de Sansón. Dice que se acostó con una mujer de mala conducta, una mujer que se dedicaba a la prostitución en la ciudad de Gaza. Él va, lo que no debía de hacer, va y comete ese error. Número siguiente, número 5. El número 5, se enamoró ¿de qué? De Dalila, una mujer filistea que odiaba al pueblo de Dios. Dice, de nuevo, mire dónde va. Va porque algunos se van acostumbrando a hacer cosas y después se les vuelve un vicio. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, va 5. Número 6. El número 6. El error de Sansón fue cambiar el ministerio de juez y libertador por un amor ficticio, por algo que él amaba más que el propio propósito o ministerio que Dios le había asignado. Comenzaron a ver esos errores. El número último, 7, dice: Sansón siempre pensó que Dios aún estaba con él en medio de todos los errores que iba cometiendo. Y ahora sí vamos a Jueces. Hay una frase ahí que lo voy a leer después. Dice en Jueces 16, dice: fue Sansón a Gaza. Ya tenemos el verso. Jueces 16 dice: Sansón en Gaza. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a ella, y fue dicho a los de Gaza:
Sansón ha venido acá. Y lo rodearon, acecharon toda aquella noche en la ciudad, a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces ¿qué? Lo mataremos. Mas Sansón durmió desde hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Dios estaba con él. En el primer pecado que él comete de ir y dormir una noche con una mujer que se dedicaba a la prostitución. De hecho, él escucha cuando dicen: esta noche lo vamos a matar. Dios se ha alejado de él. La oportunidad se le ha perdido. Acaba de cometer un pecado que no debería. Entonces, lo vamos a atrapar, vamos a cuidar, y en la mañana, cuando él salga, lo vamos a agarrar. ¿Y cuál fue la sorpresa de ellos? Que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y no solamente salió de la ciudad, sino que se arrancó las puertas de la ciudad con todo el cerrojo, con todos los pilares, lo cargó y lo fue a dejar hasta la punta del cerro, donde nadie volvería a bajarlo. Luego sigue diciendo: después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soré, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos, lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará ¿cuánto? 1100 ciclos de plata. ¿Saben? Nuestra vida tiene un alto valor. A veces nosotros creemos que, yo creo que alguien no ha pensado que no vale nada, ¿no? Algunos no sé quién es el escritor de una canción que dice que la vida no vale nada. No sé si algún hermano se lo sabe. Dice que la vida no vale nada, pero en realidad no es así. O sea, eso es lo que el enemigo nos ha hecho pensar. Pero ¿saben cuánto el diablo podría pagar por tu vida? O ha estado pagando para que tu vida no crezca, para que tu familia se destruya, para que tus hijos no alcancen el propósito de Dios. A Sansón, ¿qué es lo que querían hacer con él? ¿Y cuánto dinero le estaban ofreciendo a la mujer de quien él se había enamorado? 100 ciclos de plata. ¿Qué es lo que querían hacer con Sansón? Hay dos palabras aquí. Si pones atención a la lectura, dice: ellos querían descubrir de dónde provenía su fuerza. Dice: para que lo atemos y después lo dominemos. Hay algo que el enemigo siempre buscará hacer en nuestra vida para no aprovechar la bondad de Dios. Dos cosas: el primero, atar nuestra vida, y el segundo, dominarnos a su antojo. ¿Qué cosas pueden atar nuestra vida? Hay muchas pequeñas cosas. Hace tiempo yo escuché una prédica de un hombre de Dios. A mí me encanta mucho seguirlo en las redes sociales. Ese pastor se llama Chepe Putsu. Y la prédica está grabada en YouTube, lo puedes buscar. Y él tenía una chamarra. Y cuando él subió, a mí se me hizo raro ver la chamarrita que traía. En toda la chamarra traía carretes de hilo, hilitos amarrados acá. Yo dije: ¿estará la moda esa chamarra? Pero se subió y todo por esta parte tenía hilos, así carretitos de hilos de costura. Y cuando comenzó la prédica, él empezó a hablar acerca de las cosas que atan nuestra vida. Y tomó el primer carrete mientras predicaba y dijo: pequeñas acciones que nosotros tomamos y que van, sin darnos cuenta, van perjudicando nuestra relación con Dios. Y comenzó, mientras predicaba, daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas con el carrete de hilo. Mientras caminaba, se acabó uno, agarró el otro y empezó a dar vueltas, y después agarró otro y empezó a envolverse su mano, su brazo. Le pidió a alguien que más le ayudara a darse cuenta. Y él, cuando ya estaba a punto de terminar la prédica, él dijo: esas acciones nos llevan a atarnos y dominarnos a su antojo. Primero, cuando él tomó el primer hilo, dijo: no, el primer error es si yo lo reviento, es algo fácil. Reventaba un hilo, dos hilos y lo podía reventar fácilmente. Pero cuando estaba todo un carrete de hilo amarrado, por más que él quería reventarlo,
no se podía. ¿Qué cosas nosotros permitimos en nuestra vida que ni siquiera son pecado, pero que nos llevan a descuidar el propósito de Dios? ¿Sabes qué el enemigo busca hacer en nuestra vida para desaprovechar la bondad de Dios? Atarnos, y después, una vez atado, no importa que sea más fuerte, se puede dominar fácilmente. Pequeñas actitudes en nuestra vida, pequeños hábitos que vamos permitiendo en nuestra vida que nos llevan a desaprovechar la oportunidad que Dios nos ha dado para poder ser un colaborador en su obra. Dice la palabra que Dalila, estos príncipes se acercaron para poder descubrir en dónde estaba la fortaleza que él tenía. En el verso 6 dice: y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Lo mismo que le dijeron a aquellos hombres que estaban pagando un precio por la vida de Sansón, sin darse cuenta, Dalila se lo dice, pero en unas palabras muy sutil. Sansón estaba perdidamente enamorado y ella le dice: yo quisiera saber cómo atarte y cómo dominarte. ¿Qué dice Sansón? No, pues como eres el amor de mi vida, como me encantas, me agradas, claro que te lo voy a revelar, te lo voy a decir, amor, no te preocupes. Yo creo que a veces nosotros los hombres como dicen: ¿no? ¿Y qué podría hacer como para dominarte? ¿Qué respondemos, hermano Raúl? ¿Qué respondemos los varones? No, pues no, yo no soy tan fácil, ¿no? Yo soy alguien fuerte, ¿no? No, yo mando en la casa, aunque no me obedecen. Entonces Sansón, esa mujer con sus caricias, con sus palabras tan amables, ella le dice: es que quiero descubrir dónde está la fuerza, en qué consiste para poder dominarte, que pueda ser alguien como alguien ordinario, alguien común, como cualquier hombre. ¿De dónde proviene esa fortaleza? Y dice la palabra, aquí hay 3 mentiras que Sansón dice. Número 1, en verso 6 estamos: yo te ruego, dice, que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Verso 7, le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Verso 8, y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban juntos, y ella le ató con ellos, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo a Sansón: los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. La primera. La segunda dice: entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: sin ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Dalila tomó las cuerdas nuevas y le ató con ellas, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Verso 13. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si te quieres que dejas de mi cabeza con la tela y la aseguradas con la estaca. Ella la aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Era la tercera vez que Sansón estaba engañando, y que no se podía dar cuenta cómo ella trataba de descubrir y cuál era la razón o el motivo por la cual quería conocer de dónde provenía la fortaleza de Sansón. Luego dice el verso 15. Aquí escuchamos algo muy típico de las mujeres, ¿no? Y él le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? ¿Cuántas mujeres han hecho eso? Yo creo que en la vida de Dios han habido siervos de Dios, han habido hombres de Dios
veces en el matrimonio no hay una comprensión, y a veces termina siendo esta palabra como una detonante en su ministerio. Cuando el pastor dice voy a salir, o el hombre de Dios voy a ir a tal lugar, y la mujer le dice, ¿es tu ministerio o soy yo? ¿Cómo dices que me amas y a cada rato me dejas solo? ¿Y qué dice el hombre? Mejor, no, pues amor, voy a decirle al pastor que ya no voy a seguir en el ministerio. Le voy a decirle al pastor que pues ahí que quede la obra de Dios, porque sí, cierto, tiene razón, ¿no? También la familia es importante. Agarra la trenza esa de la fortaleza, cuando siente ya le metió tijera. Pero ¿qué pasa cuando descuidamos esa comunión con Dios? Muchos que son llamados, yo creo que todos conocemos historias de hombres y mujeres de Dios que en algún momento dejaron todo por no comprender el propósito de la vida de Dios en la familia. Amada iglesia, la oportunidad que nosotros tenemos para servir, para hacer, que nada ni nadie sea un impedimento, que podamos lograr los sueños de Dios para nuestra vida. Esta mujer con estas palabras, ella le dice, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Verso 16. Fíjate lo que dice: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, luego, e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. En la vida de Dios, amada iglesia, habrá personas que no se van a cansar de detener tu caminar con Dios. ¿Por qué tenemos que aprender a ser fuertes en la vida de Dios? Todos los días habrá personas que se van a acercar para decirte: oye, pero ¿qué tan seguro estás? ¿Por qué has determinado hacerlo? ¿Y por qué te nombraron a ti si son varios en la iglesia? ¿Qué más palabras has escuchado, líderes que están en esta mañana aquí? ¿A poco es necesario? Pero ¿por qué ustedes, los servidores? ¿Por qué ustedes, los maestros de niños? ¿Por qué ustedes, el director de la alabanza? ¿Por qué ustedes, los músicos? ¿Por qué ustedes, los anfitriones de célula? Todos los jueves tienen que dar café. ¿A poco no hay alguien más? A ver, ¿por qué el pastor no abre una célula en su casa? ¿Cuántos han escuchado esas palabras de desánimo? ¿Qué haces allí? ¿Por qué vas? Otro lo podría hacer. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Sansón, la primera vez, la segunda vez, la tercera vez Dios reveló, pero la cuarta vez era tan angustiante escuchar a esa mujer que terminó revelando su secreto. ¿Qué dice? Que esas preguntas, esa insistencia llegó a angustiarle hasta sentir la muerte. ¿Cuántos nos hemos cansado muchas veces cuando alguien te dice: oye, pero ¿por qué tú estás allí? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Y dices: me parece que sí, cierto, tuviera razón. Y nuestra vida, cuando se empieza a angustiar, estamos muy propensos a ceder a la voz del enemigo. A veces no nos damos cuenta de dónde están viniendo las palabras. Yo le platicaba en el transcurso de la semana con una persona que me dijo: oye, yo escuché a uno de los líderes hablar algo que no estaba correcto. ¿Y por qué está concluyendo de esa manera? Y le dije: mira, tenemos que aprender algo. Pedro, cuando Jesús le pregunta quién era él, dice que Pedro se paró y dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Pero eso no te lo reveló carne ni sangre, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pero si sigues leyendo unos versículos más adelante, dice que Jesús anuncia su muerte y dice: es necesario que yo padezca, es necesario que yo tenga que morir en una cruz. ¿Y qué dijo Pedro? Eso que estás pensando no va a pasar, porque yo voy a defender tu vida, yo voy a estar ahí al frente, no tienes que pasar por eso. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, no vas a estorbar en lo que Dios va a hacer. En un momento alguien te puede estar hablando muy bonito, animándote,
Y puede ser que esa misma persona, si no cuidas lo que estás escuchando, puede ser que esa misma persona esté diciéndote palabras que puedan desanimarte. Así que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, porque habrá gente que te puede animar, pero que también te puede desanimar en la vida de Dios, a que desaproveches la bondad que Dios está mostrando en tu vida. Tenemos que aprender a cuidar nuestro caminar con Dios. Si apenas estás comenzando tu relación con Dios, cuida tu corazón, cuida tu caminar con Dios, cuida lo que Dios ha dicho de ti. Si estás en un ministerio, cuida esa área que Dios te ha permitido. Si tienes una familia y Dios ha soltado promesas sobre ti, sobre tus hijos, cuida esa palabra. Manoah, el padre de Sansón, él recibió un mensaje de cómo cuidar a sus hijos, de cómo direccionar a su familia. Y lo hizo cuando Sansón era pequeño. Él guió a Sansón a su propósito, pero una vez que Sansón creció, comenzó a hacer, ahora sí que lo que se le pegaba a su regalada gana. Y aun cuando los padres, hijo, es que no debes de emparentar con esta mujer, es de otra nacionalidad. No, es que yo me enamoré, papá, y esta mi vida es mi amor, y ahí voy a estar. Y esa consecuencia lo llevó a poder alejarse del propósito de Dios. Y dice, vamos a seguir leyendo el verso 16: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que ella había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciéndole: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, llamó a un hombre, quien le rapó las 7 orejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. Y dice, le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Qué triste es cuando muchas veces nos vamos distanciando. Si tú te das cuenta, yo quiero que veas este proceso de la vida de Sansón. Cuando nosotros dejamos de alejarnos, cuando nosotros nos alejamos de la vida de Dios, hay cosas bendiciones que no inmediatamente se van a ir. Yo creo que cualquiera se ha preguntado eso. ¿Y por qué está bendecido si ya no está buscando de Dios? Todavía la misericordia le sigue. Todavía la misericordia de Dios está allí. Pero no tardará mucho. Porque alejado de Dios, las consecuencias van a venir sobre nuestra vida. Amén. Alejado de Dios, las consecuencias van a venir sobre nuestra vida. La primera mentira con la cual Sansón comenzó a jugar, salió, Dios estaba allí. Dios estaba allí. La tercera, la segunda, la tercera, Dios estaba allí. La cuarta, cuando él revela, ya angustiado, y revela el secreto, ¿qué dice? No se dio cuenta cuando la adormecieron, le cortaron el cabello. Y él dijo: esta vez saldré como las otras veces, porque Dios está conmigo. ¿Cuál fue su sorpresa? Que dice que la presencia de Dios se había apartado de él. Ese es lo más triste. Y si alguien en la Biblia le suplicaba a Dios en medio de sus errores, era David, cuando decía: Dios, no permitas. Entonces se pueden alejar todos los valientes, los guerreros que has puesto a mi lado. Si se van a ir, que se vayan. Pero una cosa te pido: que tu Espíritu Santo jamás se aleje de mi vida. No quiero descuidar esa presencia, no quiero descuidar a tu Espíritu Santo que ha bendecido mi vida, que ha traído prosperidad a mi familia, a mis hijos, que me han guardado. Porque cuando la presencia de Dios se aleja, nosotros quedamos vulnerables ante cualquier situación. Cuando a Sansón le cortan el cabello, ahora sí, aquella misma mujer que decía amarle le dice: Sansón, Sansón, los filisteos contra ti. Y él se levanta y pensando: esta vez voy a salir con la fuerza que Dios me da. ¿Y cuál fue el detalle?
Yo creo que esto pasó en la vida de Sansón cuando nos acostamos mal y de repente nuestro brazo se queda dormido, ¿no? Se hormiguea. ¿Y qué hacemos? ¿Queremos levantarlo? Y simplemente el brazo se cae. Cuando Sansón quiso usar la fuerza ya no la tenía, porque no dependía de él, dependía de Dios. Lo que te ha sostenido, lo que ha traído bendición a tu casa, a tu familia, no es el entendimiento que tienes, es la gracia y el favor de Dios. Amén. Den ese fuerte aplauso a Dios. Si hoy tenemos salud, si hoy tenemos recursos, si hoy tenemos provisión de Dios, es su gracia, es su favor, es su bondad. Y nunca descuides la presencia de Dios en tu casa, nunca descuides la presencia de Dios en tu hogar, porque el día que tú lo hagas, quedarás vulnerable a que el enemigo haga y deshaga con tu vida y con tu familia. Cuida el don de Dios, cuida el regalo de Dios que te ha dado. Quiero terminar leyendo este capítulo del libro de Jueces. ¿Dónde estamos leyendo? Estamos en el verso 20. Vamos a leer el 20. Dice: y le dijo Sansón los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano. ¿Qué hicieron? Le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Ese era el plan del enemigo. Ahora era algo real. A Sansón lo primero que le hicieron fue arrancarle los ojos, el no tener visión, el no poder ver lo que pasaba a su alrededor. La siguiente, lo ataron, que era lo que querían hacer, atarlo para poder dominarlo a su antojo. Después dice la palabra que lo llevaron a la cárcel, en una prisión, para que ahí fuese esclavo y poder moler en una, no sé, como el lugar donde ponen los caballos, no sé, cuando en la carretera de Oaxaca nos encontramos con esas haciendas donde elaboran el mezcal, y hay unas piedras grandes allí, que son los molinos, tiran lo que es el maguey o el agave, piedra con una rueda grande, enorme, comienza a dar vueltas, ¿no? El caballo lo tiene que tirar y va dando vuelta, es un ciclo repetitivo que todos los días el animal está allí. Pues esa fue la vida de Sansón: encerrarlo, atarlo, ponerlo a ese molino y comenzar a dar vueltas en el mismo lugar, como un prisionero. Vueltas. Esa era toda. Cuando tenía la libertad de salir, de ir, de pelear por su pueblo, de luchar, de hacer algo por su gente, ahora era alguien esclavo, ciego. ¿Qué más? Ciego, atado, en la cárcel, y todavía trabajando día y noche en ese molino dando vueltas. Dice la palabra de Dios. No sé, yo no entiendo esto, ¿no? Pero yo puedo pensar que en esa rutina, en esa vida que Sansón comenzó a tener dentro de la cárcel, así como un día el hijo pródigo recapacitó, yo puedo pensar que un día Sansón se dio cuenta, aunque para él era demasiado tarde, él pudo decir: Dios, no fui llamado por un propósito, no fui llamado para estar aquí dando vueltas en el mismo lugar. Yo puedo pensar que Sansón comenzó a orar y decir: Señor, que tu presencia vuelva una vez más a mi vida. No sé cuánto me pueda costar volver a levantarme, pero dame esa última oportunidad. Dame esa oportunidad de que tu presencia vuelva a estar conmigo. Yo no he vivido, y bendigo a Dios por eso, no he vivido una caída de experimentar algo feo, alejado de Dios. Pero tal vez algunos han pasado por esa experiencia amarga de retroceder, de volver a hacer las cosas que antes hacían de conocer a Dios. Y pueden entender cuánto cuesta el volver nuevamente al camino de Dios. Pueden entender cuánto cuesta el volver a comenzar una relación con Dios. Muchos quienes han vivido ese proceso me dicen: es más difícil todavía que aceptar a Cristo como aceptar a Cristo la primera vez. El volver la segunda vez es una etapa donde cargas con culpabilidad, donde cargas con tantas cosas
por haber descuidado tu relación con Dios. Sansón, mientras él daba vueltas y vueltas y vueltas, él empezó a pedir a Dios una oportunidad. ¿Y saben dónde podemos entender que la presencia de Dios volvía nuevamente a la vida de Sansón? En el verso 22, donde dice que el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. ¿Por qué? El cabello de Sansón representaba la presencia de Dios, la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios. Así que cuando él comenzó nuevamente a buscar a Dios y a pedir esa segunda oportunidad, se podía mostrar en que su cabello comenzó nuevamente a crecer. Y el enemigo no se daba cuenta que el cabello de él estaba creciendo. Ellos seguían pensando que él estaba allí esclavo. Esa es la palabra en el siguiente verso 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Viéndolo el pueblo, dice, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. ¿Para qué querían Sansón? Para diversión. Ellos estaban celebrando a su Dios, ellos estaban alegres. ¿Saben, amada iglesia? Cuando nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios, cuando nosotros descuidamos nuestra vida de la presencia de Dios, hay un enemigo que hasta fiesta hace por verte una vez más alejado de Dios. El diablo se regocija y celebra y dice: vamos a hacer fiesta porque acaba de caer alguien, acaba de tropezar alguien que Dios tenía un propósito para él, alguien que iba a cumplir una misión en su vida, que yo iba a usar. Ahora acaba de tropezar, vamos a hacer fiesta, vamos a alegrarnos. ¿Y qué dice? A ver, tráiganlo para que nos divierta. Yo me pongo a pensar en esta escena, que cuando alguien se aleja de Dios, ha caminado, ha servido a Dios, de repente lo ves sentado en una mesa, una vez más, con la gente que está tomando, con la gente que está fumando, con aquellos que están bailando. ¿Saben? Cuando el enemigo logra esa parte en tu vida, dice: mira, ahí está el que danzaba en la iglesia, ahí está el que se regocijaba en la iglesia, ahí está, mira, lo que no le gustaba. El mismo enemigo que te llevó a tropezar se comienza a reír de ti, se comienza a reír de la persona que no logró su propósito. Y dice la palabra de Dios: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo. ¿Cuántas veces estuvieron siguiendo a Sansón, al destruidor de nuestra tierra, el cual ha dado muerte a muchos de nosotros? Y aconteció que sintieron alegría en sus corazones y dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de Dios. ¿Alguien quiere ser juguete del enemigo? No. El Señor reprenda todo ese pensamiento, todo ese plan maligno que el diablo quiera tener en nuestra contra o en contra de la iglesia. A veces cuando un amigo te llama a hacer lo malo, cuando alguien te quiere alejar del propósito de Dios, es para tomarte como juguete, es para reírse de ti, es para burlarse de ti, porque sabe que en ese momento que tú tomas una decisión mala para deshonrar a Dios, estás echando a la basura todo el propósito de Dios para ti, para tu familia, para tus hijos. Tenemos que aprender a cuidar nuestra relación con Dios, tenemos que aprender a cuidar nuestra vida, la presencia del Señor. Dice la palabra en el siguiente verso: y lo pusieron entre las dos columnas. Verso 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa en la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. ¿Cuánta gente puede estar viendo y alegrándose del fracaso de alguien que acaba de abandonar los planes de Dios? Que dice la palabra que Sansón clamó a Jehová y dijo: Señor, acuérdate ahora de mí
y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. ¿Cuántos hemos hecho una oración así? Que no era necesario hacer. Todos los días tenemos la oportunidad de acercarnos y platicar con Dios. Todos los días tenemos la oportunidad de abrir nuestro corazón y decir: papá, gracias, porque me diste un nuevo amanecer, una nueva oportunidad, mi familia, mis hijos. Ahora, aquel hombre que se alegraba, que platicaba con Dios, que era enviado a cumplir un propósito, una misión, ahora le está orando a Dios: y dame la última oportunidad. Dame la última oportunidad, Dios. Por favor, ten misericordia de mí. Solamente, te ruego, solamente esta vez, oh Dios. ¿Por qué? Yo creo que la culpabilidad pesa tanto en nuestra vida que ya no nos sentimos dignos de poder acercarnos a Dios. Te ruego esta última vez. Quiero vengarme, quiero cumplir tal vez lo que me llamaste a hacer. Fracasó. No sé cuántos años, normalmente los jueces gobernaban o juzgaban al pueblo por 40 años, era como un ciclo de 40 años. Sansón llegó solamente a 20 años, la mitad de la vida que Dios quería para él. O sea, un juez, un rey, en un gobierno pleno, un gobierno exitoso, podría ser 40 años. Pero Sansón solamente llegó a la mitad. Dijo: no, hasta aquí termina. Esa es la palabra. 29. Asió pues luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo eso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Hizo la venganza más grande, pero no de la manera que Dios quería que lo hiciera. Dios le dio una oportunidad para poder gobernar y poder alcanzar mucho más en la vida. Amada familia, hay mucha gente que va a regresar a los caminos de Dios, pero algunos tal vez lo van a hacer enfermos, algunos lo van a hacer en la última etapa de su vida, van a recordar que tienen una promesa de Dios. Pero muchas veces yo digo: qué triste es poder regresar a Dios en medio de un fracaso, cuando podemos caminar una vida llena de éxitos con Él. Y no importa dónde podamos estar, no importa qué tiempo de gloria podamos tener, nunca apartarnos del favor y de la misericordia de Dios. En medio de la pobreza, en medio de la escasez, como dice por ahí el chavo, ¿no? En medio de la pobreza y la miseria, puedas servir a Dios, pero también en medio de la abundancia y la sobreabundancia, que nada nos pueda separar del amor de Dios, que nadie nos pueda alejar del amor de Dios, y no estar en los últimos días de nuestra vida pidiendo la última oportunidad, que podamos disfrutar, que podamos aprender a caminar y a vivir en la presencia de Dios. Tengo unas preguntas muy interesantes que quiero ponerlas. Quiero que reflexiones sobre esto. La primera pregunta dice, léelo detenidamente. ¿Has retrasado obedecer a Dios en cualquier área específica? ¿En qué área de nuestra vida hemos retrasado en obedecer a Dios? Luego esta pregunta, ¿puedes explicar por qué? ¿Qué cosas nos han impedido a lograr lo que Dios ha dicho de nuestra vida? ¿Qué cosas han estorbado en nuestro caminar? Luego viene una siguiente pregunta. ¿Qué está evitando que aproveches la oportunidad de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Qué es lo que está evitando que nosotros podamos aprovechar la bondad que Dios ha extendido sobre nuestra vida? Nos podemos preguntar a nosotros mismos, ¿qué nos ha evitado lograr hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Alguien se vio de tropiezo en tu camino? Que dice, si te tiran piedras, esas piedras levanta y construye un muro, una muralla. Si alguien, hay otra frase por ahí, dice, no, si alguien te tira limones, ¿qué tienes que hacer?
cortarlas y prepararte un buen jugo, ¿no? Ponle azúcar y estás disfrutando tu agua. No hay pretexto. Pero es que la hermana, pero es que el hermano, pero es que la persona, pero es que esto, pero es aquello. Y viviremos una vida de pretextos sin poder escuchar lo que Dios nos está diciendo en nuestra vida. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar de mí? Que no te importe lo que la gente piensa. Tú sigue amando, sigue creyendo que Dios tiene algo para ti, que Dios te ha llamado a hacer algo, y la oportunidad que Él te da tenemos que aprovechar. ¿Hay una pregunta más? La última es: ¿quién puede ser tu compañero de oración y que le encuentres mientras persigues el llamado de Dios para ti? ¿A quién puedes tomar como un amigo, como un aliado dentro de la iglesia para decir: oye, quiero que ores por mí? ¿Tienes a un amigo aquí en la iglesia? ¿Tienes una persona de confianza aquí en la iglesia? ¿O estás creciendo como lobo solitario, queriendo pelear tus batallas por ti mismo? ¿No? Es importante fomentar la amistad, es importante fomentar la armonía dentro de la casa de Dios. El Salmo 133 dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es estar juntos. Muchas veces podemos estar juntos, pero cada uno por su lado. Pero el estar juntos en armonía va a producir bendición y vida eterna. Hay familias que están juntos, pero ni siquiera entienden cuál es la razón que están juntos, porque no hay armonía. Todo el tiempo es discusión, todo el tiempo es problema. El estar juntos es para fomentar el compañerismo. Yo digo esto: en nuestra vida podemos crecer personalmente, podemos crecer familiarmente, y la tercera, poder crecer congregacionalmente como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Tengo la bendición de hace días en el transcurso de esta semana nos dejaron una tarea de hacer un árbol genealógico de nuestra vida. Dice: pero vas a comenzar desde la historia de tu abuelo, de tu papá y de tus hijos. Yo me puse a pensar y agarré, dibujé mis arbolitos, apenas nos estamos pasando. No tengo mucho que contar, ¿no? Me puse 2 bolitas acá: papá, abuelo, abuela, materno, papá, mamá, yo, mi esposa, y otra bolita más acá abajo, mi hijo. No se terminó mi arbolito. No hay mucha batalla en poder estar ahí con mi hermano, con mi hermana, pero la familia numerosa, yo creo que son los que batallan más para poder estar unidos, para poder estar juntos. Cuando hay alguien que dentro de la familia no entiende, que no comprende, que critica, que habla, que dice, o alguien con quien tú estás orando, ese es el punto más crítico tal vez de la vida. Aprendamos a establecer la vida de Dios y los propósitos de Dios en nuestra casa. Y no importa cuán difícil sea, cuenta mucho tu actitud dentro de la casa, dentro de la familia. ¿Quién eres dentro de la familia? ¿El que da buenos consejos? ¿El que habla de lo que Dios va a hacer? ¿O el que desanima a todos? Puedes tener las dos funciones. Puedes tener el gran conocimiento de la palabra de Dios, pero estar hablando negativamente. No todos te van a dar un buen consejo. Por eso es necesario que tú crezcas en tu relación personal con Dios, crezcas en la relación con tu familia y crezcamos en la congregación. Si en la familia hay diferencia, imagínate a veces dentro de la congregación. Tenemos una frase de comunidad cristiana: la casa que el amor fundó. Filadelfia significa amor fraternal, amor entre hermanos, que debemos de amarnos, debemos de impulsarnos. Así que puedes contar con alguien que va a orar por ti, que va a orar por tu familia. Puedes hacer amistades que siempre van a estar apoyándote para poder crecer en tu comunión con Dios. Ponte de pie, cerramos esta mañana. Yo creo que levantes tu mano y tú le agradezcas a Dios y le digas: Señor, quiero aprovechar la bondad que tú me das, quiero aprovechar la oportunidad que tengo una vez más. Sansón dijo: escucha, oh Dios, esta última oración. Y dio el último golpe, en la última victoria, con todas sus fuerzas. Pero tristemente dice que Sansón murió con los más de 3,000
que murieron ese día. Tú dile a Dios: yo no quiero ver la victoria el último día de mi vida. Yo quiero disfrutar esa victoria todos los días de vida que tú me des. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana cerramos este tiempo,